a hablar de la endometriosis. El 14 de marzo ha sido el Día Mundial de esta complicación que afecta al 8% de peruanas y causa lamentablemente infertilidad en muchas de ellas. Vamos a saludar al doctor Iván Reyes Armas, ginecólogo del Hospital Madre Niño San Bartolomé del Minsa. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es la endometriosis? Así, comenzando por el concepto. Perfecto, gracias por la invitación. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que básicamente produce inflamación y consiste en la implantación de endometrio en una área donde no debe estar. Usualmente el endometrio es el tejido que la mujer menstrua todos los meses por el útero hacia la vagina. ¿Ya? Pero por algún motivo, por diversas causas, este tejido se implanta en áreas donde no debe estar. Por ejemplo, en la superficie del ovario, en la cavidad abdominal, etc., ¿no? Y ese tejido que no debe estar en esa zona va a producir inflamación y esta inflamación a su vez produce una cascada de fibrosis, adherencias, destrucción de tejido contiguo y va a llevar a una serie de consecuencias, ¿no? Estamos hablando de que pueden haber reglas dolorosas, hinchazón. Correcto. O sea, es a veces... Digamos que los síntomas básicamente serían, el primero y el más frecuente es el dolor durante las menstruaciones. Pero muy fuerte, algo muy fuerte. Exacto, hay que diferenciarlo del dolor menstrual. Ya. Pero siempre está la frase característica que es que si duele durante la menstruación hay que sospechar que no es normal. La diferencia entre un dolor menstrual y un dolor por endometriosis es tanto en la intensidad como en la duración. En la intensidad, como bien dice, es que es muy intenso, es discapacitante, requiere usualmente de analgésicos o incluso hasta las pacientes requieren ser internadas. ¿Cuánto dura un dolor así? Un dolor menstrual debería durar 1 o 2 días, ¿no? Durante el ciclo. Claro. Pero un dolor de endometriosis es un dolor que incluso aparece antes de que empiece la menstruación y puede prolongarse durante toda la menstruación y continuar. Puede estar asociado a dolor durante las relaciones sexuales, que no necesariamente está asociado con la menstruación, y otros síntomas tanto en el aparato digestivo, temas de alteraciones digestivas, alteraciones urinarias, alteraciones, como le dije, durante las relaciones sexuales, y una serie de consecuencias como una de ellas la infertilidad. ¿Y por qué se demora tanto en detectar la enfermedad? Ese es justamente el punto más importante. Porque es de 7 a 10 años. ¿Por qué tanto? Exacto, porque muchas veces, lamentablemente, normalizamos el dolor menstrual. Muchas veces, muchas mujeres dicen, bueno, me duele, me dice mi mamá, mi abuelita, que es normal, y bueno, y lo dejan pasar y no van con un especialista para hacer, por ejemplo, una simple ecografía, ¿no? Una ecografía bien hecha puede diagnosticar la mayoría de casos de endometriosis. Pero lamentablemente pasa el tiempo y lo normalizamos el dolor. Y cuando ya está muy avanzada la endometriosis y ya afecta el resto de órganos, pues es cuando recién acudimos al médico y es por eso el tiempo de enfermedad. Claro. Y el daño que ya encontramos después. Y eso puede pasar cuando uno quiere, por ejemplo, tener ya hijos y no sales embarazada. Exactamente. Y sale y te hacen un chequeo y dice, oye, pero mira lo que tienes. Exacto. Porque y no te has visto 10 años largo antes. Tiempo y claro. Justamente es porque la endometriosis va destruyendo el ovario o los ovarios y la reserva de óvulos, que es un punto muy importante para lograr el embarazo, disminuye por esta enfermedad. ¿Cuánto, qué porcentaje? Yo sé que acá hablan de 8% de peruanas, pero ¿es común en el Perú? Claro, 8% registrado oficialmente, claro. Pero muchos de los casos de endometriosis son subdiagnosticados, o sea que en realidad debe haber más endometriosis de la que hemos reportado. ¿Puede haber alguien que tenga endometriosis, que haya logrado ser madre? Por supuesto, la endometriosis, dependiendo de la etapa, puede en algún momento causar infertilidad, pero no necesariamente endometriosis es sinónimo de infertilidad, pero cuidado, que muchas de las pacientes van a terminar siendo infértiles si no se actúa desde temprano. Ahí la importancia. ¿Qué pasa con la paciente? Ya pasan los años, viene la menopausia. Correcto. ¿Qué pasa con la enfermedad? Bueno, la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Ya. Por lo tanto, probablemente también va a empezar a inactivarse la enfermedad porque justamente tiene que ver con el tema hormonal. ¿Cuánta gente tendrá endometriosis y ni siquiera sabe? Pues probablemente estamos hablando de más del 10%, definitivamente. ¿Y se opera? Claro que sí. Bueno, ahí está el otro punto. La endometriosis tiene un tratamiento quirúrgico y tiene un tratamiento médico, o sea, con ampollas, pastillas, pero depende de cuál es la causa y el motivo y la edad en la cual estamos detectando la endometriosis, porque no toda cirugía
es necesariamente beneficiosa. Por ejemplo, si la paciente viene con dolor, tiene una buena reserva de óvulos, es joven, probablemente el tratamiento quirúrgico sea uno de los primeros, como si de elección. Pero si hablamos de una paciente que ya tiene más de 35 o 40 años y que desea embarazo, pero lamentablemente la endometriosis es muy avanzada y ya disminuyó su reserva ovárica, probablemente la cirugía no sea lo más conveniente, sino una fertilización in vitro para lograr capturar esos óvulos, esos pocos óvulos que le quedan aún, y con eso lograr el embarazo. Oye, es que yo creo que lo que falta es hablar más del tema. Así es. Para que, por ejemplo, desde los colegios, de las chicas que ya menstruan, que por lo menos sepan ir al doctor, y si tienen tienes dolores muy fuertes, yo los he tenido, pero a veces te duran 2 o 3 días y es cierto, te dice tu mamá, no, ya te va a pasar, toma tal cosa, toma tu pastilla. Exactamente. ¿No? Pero de repente te puede dar una serie de complicaciones cuando uno quiere ser madre. Así es, o sea, es muy importante el tema informativo, ¿no? Y eso es lo que falta, y como dice usted, efectivamente desde el colegio. No hay que normalizar el dolor de la endometriosis. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué tipo? ¿Están haciendo campañas? Bueno, usualmente tenemos una campaña tanto ginecológica y desde el punto de vista de fertilidad. Siempre una paciente, ya específicamente hablando de endometriosis e infertilidad, cuando tiene dificultades para el embarazo, debe pasar por un screening de endometriosis. ¿Por qué? Porque alrededor del 30% de mujeres infértiles tienen como causa la endometriosis. Y ni sabrán. Y ni saben, exactamente. Y ni saben. ¿Y eso te lo puede detectar cuando uno va a esos institutos y establecimientos para fertilidad? Por supuesto. Te deben decir, ¿no? Así es. Existe un examen que se llama mapeo ecográfico de la endometriosis, que es una ecografía especializada para detectar ubicación, tamaño, y en base a eso plantear el mejor tratamiento. Ya, y es ¿usted está viendo mayores casos en los últimos años? La verdad es que sí se están viendo más casos, pero es porque poco a poco está la información logrando, digamos, evidenciar si las mujeres están un poco tomando conciencia y están yendo a hacerse el diagnóstico. ¿Y es por genético? Eso que está... Eso es lo que le había preguntado. Sí, antes. hay un componente genético probablemente. Hay muchas teorías en las cuales se postula las posibles causas de endometriosis, y definitivamente hay un componente autoinmune como genético que está influyendo, ¿no?, en la aparición de la endometriosis. No, claro, porque es que al final, básicamente, a veces genéticamente es porque es de la madre, ¿no es cierto? Así es. ¿no? Pues, si tu madre... Es que antes no se veían ese tipo de... La medicina ha avanzado mucho en los últimos 50 años, ¿no? Correcto, es que en realidad antes la concepción era mucho más antes, a una edad mucho más joven, ¿no? Ahora la endometriosis avanza, las mujeres, digamos, postergan un poco la maternidad y ya aparecen las consecuencias de la endometriosis a largo plazo y dificulta el embarazo cuando ya quieren lograr el embarazo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el uso de las pastillas anticonceptivas o no? ¿Ayuda o no? No, en realidad no, pero sí las pastillas anticonceptivas pueden, de cierta forma, porque es parte del tratamiento incluso, disminuir los síntomas y tal vez retrasar en ese sentido que acudan al médico, ¿no? Pero no tienen ningún tipo de, digamos, efecto negativo, ¿no? Doctor, entonces un mensaje para todas las jóvenes y señoras también que están viendo y, bueno, para que sepan que existe esa enfermedad. Por supuesto, todo dolor menstrual no debe ser necesariamente normalizado. Siempre que haya una alteración en la intensidad o en la frecuencia de estos dolores menstruales, uno debe acudir a un médico especialista y si es que mucho más se desea embarazo, a un médico especialista en fertilidad para hacer un chequeo, un mapeo de endometriosis y decidir si va a ser una cirugía o un tratamiento de fertilidad. Así que están invitados a que hagan siempre su chequeo ginecológico. Muy bien, muchísimas gracias pues al doctor Iván Reyes Armas, ginecólogo del Hospital Madre Niño San Bartolomé del MINSA.